recibir con un aplauso de agradecimiento a la audiencia que nos pueda estar viendo. Así que recibamos con un caluroso aplauso. Y este aplauso le queremos enviar al de Puerto Rico. Y queremos darle las gracias por sintonizar nuestro programa Conquista del Reino. Soy el pastor Josué Rodríguez y desde Sidra, Puerto Rico, queremos bendecirle a usted y darle las gracias por el apoyo y la sintonía que ha tenido con este programa. Hoy estamos de celebración, estamos de fiesta, agradeciendo a Dios por todo lo que el Señor está haciendo, por todo lo que hemos visto que ha hecho con nosotros hasta este momento. Quiero compartir la palabra del Señor hoy, una enseñanza que va a tono con lo que hemos estado compartiendo en estos días con relación a la escuela de pensamiento, líbranos del mal. Y hoy quiero hablarles de cómo vencer gigantes generacionales. Eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde y noche casi ya. Quiero hablarles de cómo vencer gigantes generacionales. De eso es lo que le quiero hablar. Y para hablar de cómo vencer gigantes generacionales tenemos que hablar del típico personaje que automáticamente usted y yo podemos pensar cuando hablamos de gigantes. Tendríamos que hablar de Goliat y tendríamos que hablar también de David. Y el libro de Primera de Samuel, el capítulo 16, nos comienza a relatar a nosotros la historia de cómo Dios escoge, separa y unge a David. El Señor le habla a Samuel en el versículo 1 y le dice que hasta cuándo él iba a llorar el hecho de que Saúl hubiese sido desechado. En este momento dice la palabra de Dios que Samuel tomó el cuerno de aceite y se fue a la casa de Isaí. Y aquí yo quiero entonces comenzar a establecer cuál es el primer argumento que tenemos que destruir o el primer obstáculo que vamos a encontrarnos a la hora de vencer estos gigantes generacionales. Y el primer espíritu o la primera cosa o el primer obstáculo con el que nos encontramos tiene que ver con el espíritu de los hermanos mayores. Y quiero decirle a usted cómo opera esta manifestación del hermano mayor o el espíritu del hermano mayor. Usted va a notar varias cosas. Primero, cuando llega el profeta Samuel, ya Isaí sabía para qué venía. Ya era notorio de todo el pueblo de Israel que ya Dios había desechado a Saúl. Así que si el profeta va hasta la casa de él, le ha dado el mensaje: voy a ir a tu casa porque voy a ungir al próximo rey. Así que esto sucedería como pasa en cualquier fiesta, que a usted le dicen que va a venir X persona importante, usted se prepara, tiene todo listo, y lo más lógico es que usted tenga a toda su familia en la casa, con una buena mesa, y que todo el mundo esté bien vestido, bien arreglado. Pero Isaí cometió un grave error, y el grave error que cometió Isaí fue esconder a David. Fíjense que estoy resumiendo la historia para llegar al punto de lo que quiero hablar en esta noche. Y es que cuando Samuel ve los hijos de Isaí, el primero que se le presenta es Eliab. Y Eliab representa el obstáculo de Dios por nuestras emociones. Eliab era un hombre muy emocional, muy impulsivo. Por lo tanto, cuando Samuel lo ve, lo primero que Dios le dice es: sácalo. Y él le pregunta a Dios: pero ¿por qué lo voy a sacar si el hombre es alto, el hombre es guapo, el hombre es apuesto, el hombre tiene todas las cualidades perfectas para poder ser el próximo rey de Israel? Y Dios le dice: no, porque yo desecho lo que ustedes tienen por agradable. Usted sabe que Samuel se dejó llevar por la vista, un hombre alto, un hombre apuesto, un hombre atractivo a la vista. Así que Samuel se equivocó en este momento. Así fueron sucediendo cada uno de los hermanos hasta que Samuel le dice a Isaí: ¿no te queda otro hijo tuyo? Y él, fíjese cómo le responde al profeta. Le dice: bueno, sí, me queda uno, pero ese que está en las ovejas. Y dice: me queda el más pequeño.
Pero esta expresión, el más pequeño, en el hebreo, significa me queda el insignificante, me queda el inútil. Así que piense por un momento cómo el papá de David lo trataba. Pero no tan solamente su papá, sino también sus propios ¿qué? Hermanos. Porque imagínense por un momento que estén haciendo un reconocimiento de su familia y de repente el gobernador, el alcalde le diga, le falta algún hijo de usted para reconocerlo. Y dice, sí, me falta el más inútil que hay en la casa, lo tengo por ahí guardado. Pero dice la Biblia que David estaba siendo formado por Dios en el desierto. Y los estudiosos explican la razón por la cual David fue formado por Dios en el desierto. La razón por la cual Dios formó a David en el desierto es porque usted sabe que David Dios lo convirtió en un ¿qué? En un pastor. Fue pastor de ovejas. Y si usted se da cuenta, Abraham, Isaac y Jacob, los tres también fueron pastores. Así que ya Dios está formando el corazón de David para saber poder solucionar circunstancias, problemas o situaciones que él tenía que enfrentar en su diario vivir. Así que fíjese que la palabra de Dios dice claramente que este hombre criaba sus ovejas en el desierto. Y aquí hay un principio para la gente que vaya a liderar o la gente que sea pastor. Porque yo creo que nadie escogería un desierto para apacentar ovejas. ¿Sí o no? Bueno, le voy a hablar a la pared porque nadie me responde. ¿Sí o no? Ok, gracias. Como nadie podría apacentar en un desierto, porque ¿qué hay en un desierto? Nada. Lo único que va a encontrar es ¿qué? Arena. Lo único que puede encontrar es una escasa ¿qué? Vegetación. Pero la razón por la cual David pastoreaba en el desierto era por dos razones. Número uno, porque él no quería que sus ovejas comieran el pasto que otras ovejas habían comido o que otros pastores le daban a sus ovejas. Así que el pasto que él le daba a sus ovejas era un pasto exclusivo, de un terreno donde ninguna otra oveja había comido. Pero segundo, era el desafío más grande que tenía David. Y usted dirá, ¿por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer reverdecer el desierto si es seco? Y aquí está el éxito de David. Porque David hizo reverdecer un desierto que estaba destinado para estar seco. Pero las ovejas de David en aquel tiempo se reconocían por ser las ovejas más gordas, más grandes y de mejor calidad en todo Israel. Pero fíjese que él escogió el lugar que nadie podría ver como útil o efectivo para apacentar ovejas. Así que esto es lo bueno de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios está contigo, no importa en el lugar donde usted esté, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar el conocimiento y Dios te va a dar las herramientas necesarias para usted poder brillar, no importa la circunstancia que sea. Así que si te tocó estar en el desierto, quiero decirte que la razón por la cual Dios te pone en el desierto es para que tú hagas reverdecer ese desierto. Escucha bien, el desierto fue desierto hasta que llegó David. Los desiertos serán desiertos hasta que tú llegues. Porque cuando tú llegues, dejarán de ser desiertos. Así que van a comenzar ¿a qué? A reverdecer. Así que cuando lo mandan a llamar, la excusa que le pone el papá, le dice, es que no hay quien cuide las ovejas. Escuche por un momento. Es un hombre que es dueño de todas las cosas. Uno de los hombres más ricos y prósperos en todo Israel. Y le dice, no hay quien cuide las ovejas. O sea, hasta el papá se está oponiendo por la promoción que iba a tener ¿quién? David. Pero mi hermano, cuando Dios te va a ungir y cuando Dios te va a señalar, quiero decirte que no hay quien te pueda resistir. Y no hay quien te pueda esconder. Así que lo mandan a llamar, ya usted sabe la historia, el hombre toma el cuerno de aceite, lo derrama sobre la cabeza ¿de quién? De David. Pero lo impresionante de esto no es el derramar del cuerno, porque los rabinos dicen que cuando el cuerno fue derramado sobre él, antes de que cayera el aceite sobre la cabeza de David, ya la cabeza de David estaba destilando aceite.
Y esto, dicen los historiadores, que le llamó la atención a Samuel. Y Samuel, no tenemos el diálogo en la Biblia, pero está escrito. Y Samuel le llama la atención esto. ¿Por qué a este muchacho, antes de que ya yo lo estuviera ungiendo, ya le está brotando aceite de su cabeza? Y Dios le responde: porque antes de que tú lo ungieras, ya yo lo había ungido en el desierto. Y lo único que hice fue llamarte a ti para que públicamente la gente tenga que reconocer lo que en privado ya yo hice con este muchacho. Así que yo quiero que usted entienda que la unción que Dios ha puesto en su vida es una unción particular. Nadie en la tierra la tiene. ¿Me escuchó, verdad? Usted fue llamado para un tiempo específico, para personas específicas, por una razón específica. Y antes de que aparezca el profeta para declararte la palabra, ya Dios le tiene que haber revelado al profeta que ya usted había sido ¿qué? Separado. Así que esto no es una exclusiva del profeta. Esto es una exclusiva de Dios que te escogió a ti en la peor de las circunstancias en la que tú te podías encontrar. Pero bendito sea Dios que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dígale a la persona que está a su lado: me escogió a mí. Diga: no escogió a mi hermano, me escogió a mí. Así que ya usted sabe la historia. Lo ungieron. En este momento, a diferencia de lo que siempre nos han enseñado, David no tiene 17 años como siempre nos dijeron. David tiene 28 años. Hasta este momento David no se ha casado. ¿Por qué no se ha casado? Porque su padre, al sentenciarlo como el pastor de ovejas, no podía contraer nupcias con nadie. Así que piense por un momento. El papá de David fue bastante malo. Como yo sé que algunos de ustedes le han tocado de unos padres que le hacen las vacaciones a Lucifer. Amén, gloria a Dios. Alábalo si puede y si no también. Así que encontramos la historia en el libro de 1 Samuel capítulo 17. Ya usted sabe, los filisteos se reunieron y durante 40 días y 40 noches estuvieron desafiando al ejército de Israel. El gigante que están enfrentando se llama Goliat. Goliat, que se le atribuye 3 cosas. Número 1, se le atribuye el que roba la alabanza del pueblo. ¿Por qué roba la alabanza del pueblo? Porque durante 40 días y 40 noches, con su declaración de denme un hombre para que pelee conmigo, le cayó la alabanza al pueblo. 2, fue el responsable de matar a los sacerdotes y el sumo sacerdote de Israel. Así que Goliat es un espíritu que es el responsable de exterminar el sacerdocio dentro del pueblo de Dios. Y usted sabe que si no hay sacerdocio, no puede haber comunión. Si no hay sacerdocio, no hay servicio. Si no hay servicio, no hay comunión con Dios. Si no hay comunión, no hay relación con Dios. Por lo tanto, Goliat es el responsable, escuche bien, de cortar el puente que hay entre el cielo y la tierra. No va a haber comunicación. Si no hay un servicio que se oficie en el altar, en el templo o en el tabernáculo, automáticamente la relación que había entre Dios y el pueblo se cortaba por completo. Y tercero, Goliat fue el responsable de paralizar a un pueblo por completo.